Amables televidentes, muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Vida Mejor. En esta noche estaremos tocando un tema que es bien importante y es de gran relevancia, se trata de la drogadicción. Y para tratar este tema hemos invitado a William Durán Celón, él es el presidente fundador de la Fundación Génesis de Colombia. Es una fundación que tiene sus sedes en Cali, en Medellín y también en Ocaña. Una fundación que cuenta con su respectiva personería jurídica, con todos los aspectos legales y que de verdad ha hecho grandes esfuerzos por tratar de ayudar a aquellas personas que infortunadamente han caído en el oscuro mundo de la drogadicción. William, bienvenido a Vida Mejor, bienvenido a Ocaña nuevamente. Raúl, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a este programa tan maravilloso, todo lo que tiene que ver con la salud, indiscutiblemente que es para reseñar. Muy contento de estar acá nuevamente en Ocaña, en las instalaciones de TV San Jorge, y esperamos pues oxigenar un poco el programa que se está realizando acá en cuanto a prevención, reeducación y capacitación en farmacodependencia, Raúl. William, se viaja mucho porque se tiene sede en Cali, se tiene sede en Medellín, se debe atender también las inquietudes de la gente de Ocaña. Sí, hay que viajar mucho realmente, sin descuidar naturalmente los programas existentes y sobre todo sin descuidar lo que es la parte familiar, un aspecto en el cual tengo que trabajar cada día con mayor responsabilidad. El viajar implica un compromiso que está muy ligado a la misión que nos ha motivado desde hace muchos años a trabajar en pro de aquellas personas menos favorecidas que han caído en el oscuro mundo del alcoholismo, de la drogadicción, de la farmacodependencia, y es intentar, es pretender, entre otras cosas, a través de elementos muy sencillos, que ellos vuelvan a armonizar la tríada que es el ser humano, se reencuentren con ellos mismos, con el trascendente que es Dios, y vuelvan a ocupar sus lugares dentro de una sociedad, dentro de una familia que los espera, pero reeducados. A ver, William, para ubicar un poco a nuestros televidentes, comentemos un poco acerca de qué es la Fundación Génesis de Colombia, cómo nació y cómo ha sido la evolución durante estos años. Sí, la Fundación Génesis es una entidad sin ánimo de lucro, con fines preventivos, educativos, recreativos, culturales, que nació con base en la gran demanda y en la gran necesidad que existe en Colombia y en el mundo entero de ayudar a estas personas con los problemas anteriormente mencionados. Nace como un sueño, como una idea que se transmuta luego al plano físico, al plano material, en la medida que ejercitamos la fe, la constancia, la perseverancia, en la medida que alimentamos y nutrimos cada día esa visión de ver estos hombres renaciendo, estos hombres muertos, resucitados, hablando en unos términos alegóricos, pero muy cercanos a la realidad. De modo que la Fundación Génesis es también todo lo que encierra la vida de William Durán Celón, de las personas que han estado a mi alrededor, como mi familia, como mi esposa, mi hijo, mi querida madre, quien falleció hace 2 años, y en cuyo honor cada día hago este trabajo con más esmero, con más esfuerzo, con más sacrificio, porque tal como ella hay muchas madres en Colombia que están viviendo una situación lamentable, deplorable, que se encuentran en sus casas solitarias, llorosas, esperando que sus hijos regresen o esperando que posiblemente no lo hagan. Y frente a esto, pues yo he querido sencillamente no ser tan indiferente ni tan insensible y hacer algo, aunque muchas veces haciendo algo no basta. Y realmente no basta hacer algo, pero cuando ese algo se hace y se muestran resultados, pues entonces podemos entrar ya en un estado de motivar, de cuestionar, de sensibilizar aún más el espíritu y la conciencia de tantas personas que tienen en sus manos el poder, que tienen en sus manos los recursos
para hacer algo mayor, y aunando esfuerzos, pues quizá podamos restarle mucho dolor a esta sociedad tan convulsionada y tan abatida, Raúl. ¿Cómo se sostiene la Fundación Génesis recursos para de pronto trasladar muchachos con problemas a otras regiones del país, para sostener esas casas que ustedes tienen en arriendo, para alimentar a esta gente? ¿De dónde salen esos recursos? Bueno, realmente la Fundación Génesis de Colombia se sostiene por fe. Definir qué es eso podría traernos dificultades, porque quizá entraríamos en un campo espiritual para explicarlo, pero vamos a tratar de hacerlo de manera más sencilla, de manera más práctica. Realmente hay que creer en lo que se hace, y realmente hay que tener convicción de que vas a buscar un sitio, un lugar, que lo vas a encontrar, de que van a llegar los recursos. Y bueno, no tenemos ahora el auspicio de ninguna entidad nacional, estatal, ni internacional, pese a que existía un convenio con la OSI, pero pues fue una ayuda inicial que se hizo y nos sirvió de mucho, claro está. Pero básicamente nos sostenemos a través del aporte que hace la familia, que es un aporte mínimo, a través del trabajo interdisciplinario con relación a los talleres, eventualmente algunas donaciones, la prestación de servicios como talleres, conferencias, la misma venta de algunos folletos o material didáctico, algunos libros que hemos elaborado en esta temática, y todo eso nos ayuda justamente a seguir acariciando este sueño, Raúl. Vamos a entrar, William, en la materia, en la esencia de nuestro programa en esta noche, que es la drogadicción. ¿Existe un concepto definido de qué es la drogadicción? Bueno, sí, existen muchos conceptos definidos. Hay definiciones como la de Noyes y Cole, que hablan de una enfermedad biopsicosocial que involucra pues aspectos orgánicos y mentales, y que se caracteriza por dos elementos básicos, cuáles son la tolerancia y la compulsión. Pues debo aclarar que la tolerancia es el estado aquel que hace que el individuo que está utilizando X fármaco cada día aumente su consumo, y la compulsión naturalmente nos refiere que una vez se inicia con el consumo, pues se hace muy difícil, casi imposible parar. A mí me gusta mucho una definición que habla acerca de un desajuste del sistema neurocerebral en cuanto a los neurotransmisores, porque es muy interesante la manera como trabaja la psiquis, como trabaja la mente, y la manera como los fármacos, como la sustancia activa de estos, entra a modificar sustancialmente las funciones superiores del organismo, específicamente lo que tiene que ver con la mente, y particularmente el raciocinio, el juicio, la voluntad, la capacidad de decidir, de elegir, de tomar decisiones. De manera que muchas definiciones, muchos conceptos en cuanto a esto. Como quiera que sea, cada día los avances nos han corroborado y demostrado de que no solamente es un problema físico, de que no solamente es una enfermedad remitida a la parte orgánica, a la parte biológica, de que no solo la parte psíquica está involucrada allí, sino que los nuevos conceptos que han revolucionado la ciencia médica y el abordaje terapéutico en este campo, nos hablan de un desajuste o de un problema biopsicoespiritual. Hay un despertar en cuanto a esto, y mundialmente se está reconociendo la falencia, la carencia que hay en la parte espiritual como una causa primordial de la aparición de estos flagelos. A ver, William, ¿cómo llega una persona a caer en ese mundo de la drogadicción? De pronto muchos dicen que en alguna reunión, en alguna fiesta,
tuvieron la posibilidad de probar por primera vez alguna sustancia alucinógena, algo que tenga que ver con las drogas, pero no pensaron que se fueran a quedar ahí. ¿Cómo realmente llegan las personas a caer en ese mundo? Bueno, hay muchas causas. Cuando uno estudia la multicausalidad, uno encuentra de que indudablemente hay una serie de factores que son importantes tener en cuenta. Y lo que tú mencionabas es muy puntual en cuanto a esto. ¿Por qué una persona que consume X droga, está incursionando en ella, está probando, y por curiosidad lo hizo, probó, pero no le gustó y no se quedó allí? ¿Y por qué otra que en iguales circunstancias, la misma calidad de droga, la misma cantidad, el mismo día, la misma hora, lo hace y le sigue gustando, y esta sí se queda y se convierte en un drogadicto, en un farmacodependiente, en un adicto, en fin? ¿Cuál es la razón? Pues indudablemente que existen unas condiciones llamadas condiciones adictantes o condiciones adictivas. Esto nos amplía el concepto de las falencias, de las carencias que existen, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros años de la infancia, porque es allí justamente donde reside muchos porqués. Lo que el niño durante los primeros 7 años haya vivido, haya visto, haya escuchado, haya percibido, va de alguna manera a modificar y a estructurar su personalidad. Si él se ha levantado en un hogar donde el padre o la madre o ambos o otras personas cercanas a él consumen cotidianamente algún tipo de fármaco como el alcohol, que es una droga y lo único es que es aceptada socialmente, pues esa influencia va a ir creando unos patrones a nivel mental que va a reproducir posteriormente. A ese punto quería llegar. ¿Qué le pasa a una persona que ya entra en el mundo de las drogas? De pronto, como usted lo manifestaba, consumió la primera vez, le quedó gustando y siguió. ¿Qué le pasa a esa persona en su cuerpo, en su organismo, en su mente, en su vida? Bueno, indudablemente hay una transformación, hay un cambio, hay un nuevo acondicionamiento. Se presenta lo que es el fenómeno de la dependencia realmente, se hace dependiente. Él comienza a pensar, comienza a sentir, comienza a vivir de manera totalmente distinta. Lo que ocurre es que el sistema neuronal produce unas sustancias químicas que son los neurotransmisores, y nosotros podríamos decir que nos conducimos a través de neurotransmisores. Es decir, tú y yo pensamos, amamos, odiamos, hacemos una labor cualquiera por medio de los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se alimentan, se nutren de unas sustancias químicas que produce la corteza cerebral. Pero los fármacos tienen una sustancia activa característica de cada una de ellas. Me explico, por decir algo, la marihuana, su sustancia activa es el THC, el tetrahidrocannabinol. Igual con la cocaína, con el alcohol, ¿cierto? Con la cafeína, y otras sustancias activas conocidas, pues llega un momento cuando entran a sustituir las sustancias que produce normalmente la corteza cerebral, y se presenta un fenómeno conocido como la negación pertinaz de la verdad o la negación del adicto. Entonces todo su sistema interno y externo se transforma, y podría decirse casi de que él vive para drogarse y se droga para vivir, entra en un círculo vicioso pues que es muy difícil de romper. Eso lo comentábamos precisamente minutos antes de comenzar nuestro programa, y es que uno observa en diferentes documentales, en diferentes espacios, o charla con personas que de pronto manejan algo del mundo de la drogadicción, que las personas que están allí trabajan para eso, viven prácticamente para eso, lo único que quieren en la vida es eso. Y comentábamos con William, y William corroboraba esa afirmación y decía que es cierto, las personas definitivamente de pronto quisieran o ven un ideal de vida
es únicamente para estar consumiendo droga cuando están en ese mundo, caso diferente ya cuando de pronto se logra algún tipo de rehabilitación. Sí, es decir, podríamos hablar aquí de proyecto de vida. Ellos llegan a reelaborar mejor un proyecto de vida donde los fármacos entran a ser lo más importante. Y es un proyecto de vida, pero con base en los fármacos. Lo que hay que entrar es a intervenir de tal manera de que ese proyecto de vida sea reevaluado a través de un fenómeno, de un proceso de concientización, a través de un proceso de hacer consciente lo inconsciente, a través de un proceso de maduración, a través de un proceso de rescatar nuevamente los valores que están allí, que no se han perdido, pero que por causa de estos factores que hemos mencionado y de estas condiciones posteriores que se presentan, pues ha situado al ser humano en una condición, yo diría, en muchos casos, por debajo del reino animal incluso. Entonces, cuando se hace este trabajo de una manera coherente e integral, pues es posible, porque no deja de ser una pretensión, Raúl, el que las personas que están viviendo estas experiencias vuelvan nuevamente a renacer, a reintegrarse a una sociedad, a una vida, a volver a sonreír y a devolverle la sonrisa otra vez a mamá, a papá, a aquellas personas que tanto nos aman. Y bueno, en este contexto también señalar el hecho de que es importante llegar y es importante dejar los fármacos, pero más importante aún es sostenerse. Y que cuando tú llegues, no creas que ya ganaste, que ya venciste, sino que entiendas de que debes seguir escalando. A ver, William, ¿a quién realmente se le debe colocar el título de drogadicto? Por ejemplo, X persona consume alcohol con cierta regularidad, otra persona consume droga con cierta regularidad, otra persona ya la ve uno como más metida en el mundo de las drogas, pero realmente, ¿cuándo se puede decir que X persona es un drogadicto? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo una persona es drogadicto? Yo pienso y he notado de que hay una tendencia en el ser humano a hacer una serie de clasificaciones. Creemos que drogadicto es la persona que ya uno ve en las calles, en los andenes durmiendo, los mal llamados desechables, aquellas personas que físicamente comienzan a deteriorarse, a degradarse y que ya son conocidos y señalados por la sociedad. Bueno, para ser drogadicto, déjame decirte de que no es necesario llegar a estos estados. Inclusive con el alcohol, con el cigarrillo, que son drogas, porque son drogas aceptadas socialmente. Está comprobado que para tú ser alcohólico, por ejemplo, no necesitas llegar al estado de la embriaguez. Si tú sientes la necesidad de consumir alguna cantidad de alcohol en especial, y esa necesidad es motivada por el placer que esta sustancia produce, estaríamos hablando aquí de un caso de alcoholismo, pues naturalmente en sus etapas iniciales, que irá en progreso y en aumento, pero que es una realidad. Quien se fuma, es decir, quien fuma un cigarrillo, 2 cigarrillos diarios, dice yo no soy un fumador, porque solamente se fuma 1 o 2 cigarrillos. Pero, pues sin tener en cuenta la tolerancia, que nos indica que cada día esta persona posiblemente, y es casi lo más seguro, irá aumentando la cantidad de sustancias, de dosis que utilice, pero ya de por sí él siente la necesidad de algo. Si el alcohol, usted lo dice, el alcohol y el cigarrillo son unas drogas, aunque aceptadas por la sociedad, pero son al fin y al cabo drogas, ¿por qué siempre se tilda muchísimo más
de pronto al drogadicto como drogadicto que viene de las drogas que al alcohólico que echó su vida prácticamente a perder por causa del licor? Bueno, mira, el drogadicto, como tú lo señalas y lo reseñas, el drogadicto en sí, bueno, hay una diferencia allí. El cambio mental tiene que ser muy diferente. Los efectos y las consecuencias son, digamos, son iguales. Bueno, iguales en cuanto al efecto dañino, en cuanto a lo nocivo. Cada droga particulariza unas reacciones, unos estados y un abordaje, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que las drogas ilícitas, sobre todo, que son las que le han dado a las personas que las utilizan el estigma y el rótulo de drogadictos, ¿sí? Pues viene más la explicación como por este lado, ¿sí? Sustancias psicoactivas y alcohol y cigarrillo, todo eso está agrupado por la Organización Mundial de la Salud como drogas. Tú ves la clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y encuentras en el cuadro de la clasificación que aparecen drogas depresoras, estimulantes, alucinógenas, etcétera, etcétera, y allí aparece alcohol, cigarrillo, etcétera, etcétera, dentro de esa clasificación que te menciono. Pues el alcohol, tú sabes, es un depresor del sistema nervioso central, igual puede ser la marihuana, aunque dependiendo del lugar, de la cantidad, de la disposición, de la actitud, en el momento de consumirla, pues puede cumplir una función disyuntiva y puede actuar como un alucinógeno. Pero es más que todo una cuestión de tipo cultural, ¿sí? Al ser aceptado socialmente el alcohol, pues tú no tienes que esconderte para tomarte unos tragos de alcohol o unas cervezas. Más aún, está muy... Incluso la gente se hace ver. Se hace ver porque está muy relacionado con una cuestión de tipo social y anteriormente y actualmente de madurez. Hablo de madurez en cuanto a las etapas de desarrollo. Puede llegar la época en la que la gente mire de pronto la droga como se mira hoy el alcohol, que la gente celebra y en su fiesta tiene el alcohol y le gusta. Es que hay muchas personas que les gusta que los demás se den cuenta que están en fiesta, que están consumiendo alcohol, que están de pronto felices con ese producto. ¿Llegará el día en el que pase el mismo tema con las drogas? Bueno, yo creo que ese día ya llegó. Ya esa situación se está viviendo. Lo único que falta es que eso se trasluzca en un papel. O se vuelva comercial. Se vuelva comercial. Comercial, pero comercial abiertamente. Correcto, pero mira, en el momento que, por decir algo, en Colombia se legalizase la droga, tú verías que en un abrir y cerrar de ojos la situación que sucede con el alcohol y con el cigarrillo automáticamente sucedería, porque ya se habría roto con una barrera que es lo que impide que muchos abiertamente lo hagan. Miremos el caso de los países donde está legalizada la droga, pues entre comillas, ¿sí? Pues allí la gente, allí tú consigues el paquete de cannabis, como comprar un paquete de cigarrillos de X marca, y consigues otro tipo de sustancias que han sido legalizadas, por supuesto, como algo normal. Entonces ya nos mentalizamos para ello. Bueno, ha influido mucho nuestra cultura latina, nuestra idiosincrasia, ¿sí? Y eso ha actuado en determinado momento como un factor de protección. A la hora de una rehabilitación, William, perdón, ¿qué es más difícil? Usted no trata mucho el tema de la rehabilitación, sino de la reeducación. ¿Cuál caso es más complicado? ¿El que viene por el alcohol o el que viene por la droga? Bueno, es incierta la respuesta, porque eso depende no de la sustancia en particular, sino más bien de la actitud
de la persona que está enferma o que presenta esta disfuncionalidad. Si tiene voluntad de cambio, si tiene deseos de cambio, deseos de superarse, pues indiscutiblemente que va a hacer frente a todo lo que sobrevenga, a todas las consecuencias, a todas sus crisis, aún al síndrome de abstinencia que se presenta sobre todo con las sustancias depresoras como el alcohol. Pero lo que determina realmente la efectividad en la recuperación es la motivación interna que haya, ¿sí? Sin desconocer, claro está, que sustancias como las que acabo de mencionar, el alcohol, presenta un cuadro clínico muy complejo cuando ya está en un periodo avanzado que es el síndrome de abstinencia, síndrome que incluso puede llegar a causar la muerte de muchas personas. Y yo he sido testigo de esto en algunos lugares donde he trabajado. Y otro tipo de fármacos, de sustancias que no se consumen en nuestro país, gracias a Dios, como la heroína, por ejemplo, que su proceso de desintoxicación es tan complejo. Y se hace necesario allí entonces utilizar una serie de medicamentos para ir regulando el organismo y para que esa situación de homeostasis, que es lo que hace que el farmacodependiente cada día utilice la droga para sentirse bien. Es decir, fisiológicamente, químicamente, lo que ocurre es eso, que se produce un desbalance y ese desbalance se logra armonizar a través del consumo, de la ingesta de otra nueva cantidad de X fármaco. Entonces la homeostasis, que es ese equilibrio interno, metabólico, orgánico, pues vuelve otra vez a su normalidad y se rompe cuando pasan el efecto de los fármacos. Yo quería también, William, que hiciéramos de pronto una escala de valores de menor a mayor, y no de valores económicos, sino de valores dañinos, entre las clases de droga. Por ejemplo, incluyamos al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína. ¿Cómo se podrían ubicar de pronto este tipo de drogas, de alucinógenos, de menor a mayor? Del menos dañino, aunque todos son dañinos, pero sí, del menos al más. Del menos al más. Bueno, la clasificación más reciente que yo recuerdo en estos momentos, para ajustarme a las investigaciones y a las estadísticas existentes, habla de que el alcohol, el cigarrillo, el tabaco y el alcohol están en un primer plano. Le sigue la marihuana, luego la cocaína, luego el bazuco, luego el éxtasis y luego la heroína. Como de mayor a menor, ese es el orden. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre la cocaína, el bazuco?